¿Cómo estamos, inversionistas? Bienvenidos al nuevo capítulo del día de hoy, que vamos a estar hablando sobre qué podemos hacer para esa situación de crisis, esa depresión económica que se puede venir, y básicamente cómo nosotros podemos refugiar nuestro capital, cómo podemos salvaguardar el dinero que tenemos y, en dado caso, también cómo podemos hacer para ganar dinero en esas crisis, también por medio de las inversiones. Para esto tenemos que recordar, y el que no haya visto el video, para que entienda lo que se va a tratar el día de hoy, les recomiendo que vayan y vean mi video anterior hablando sobre una posible crisis económica en el año 2023-2024, para que obviamente puedan estar al día. Y en este caso, para los que ya lo hayan visto, los invito a que vayamos a ver detalladamente distintos escenarios en los que podemos nosotros invertir de acuerdo a sus propios intereses. Tenemos inversiones que podemos realizarla para resguardar nuestro capital, es decir, para no perder nuestro poder adquisitivo en caso de que se dé una situación, digamos, de inflación y una devaluación monetaria del dólar. Y tenemos escenarios en los que nosotros deberíamos buscar, digamos, como que más bien aprovechar la crisis para poder invertir en ciertos sectores y ciertos activos específicos que nos podrían permitir ganar dinero. Recuerden que estos videos los hago completamente con un fin educativo, no estoy realizando ningún consejo de inversión como tal, simplemente les estoy mostrando lo que son los panoramas como tal que se terminan dando por medio de la economía y qué suele ser la economía en estos casos y cómo los inversores han sacado beneficios durante años de esta situación. Entonces, sin darle más largas, empecemos. Bien, para comenzar con el tema del día de hoy, una de las cosas que les decía que iba a ser clave para poder entender lo que sucede a nivel macroeconómico y cómo nosotros debíamos invertir nuestro capital era la velocidad monetaria. Este indicador que nos muestra la rapidez con la que circula el dinero por la economía, es decir, la rapidez con la que se intercambia una unidad monetaria, por ejemplo, un dólar, entre las personas que componen todo el sector económico. Es decir, si yo agarro y yo utilizo un dólar para pagar, digamos, un pan, luego la persona que me vendió el pan agarra ese mismo dólar y le paga a proveedores, luego el proveedor le paga al que genera las materias primas, etcétera. O sea, esa cadena, digamos como que ese flujo que se genera en el mercado por medio de las unidades monetarias, tienen una velocidad. Para que una economía sea estable, para que una economía pueda tener un crecimiento prolongado a través del tiempo, es necesario que se tenga una elevada velocidad monetaria, porque a medida de que se realizan más intercambios, quiere decir que más rápido las personas pueden pagar deudas, que más rápido las personas pueden consumir bienes y servicios, más rápido la economía puede realizar procesos de producción que le van a generar una expansión económica. Y entonces, una de estas, digamos, este indicador es clave para poder hacer frente a las crisis económicas. Sabemos que la Reserva Federal realizaba políticas monetarias para estimular los mercados y básicamente hacer que las crisis llegaran a un tope y en este caso empezar a estimular para que se realizaran inversiones. Y esas inversiones deberían aumentar la velocidad monetaria. Pero aquí viene un dato sumamente interesante y es que a través de los años, en la mayoría de los países se han generado bases de riquezas muy amplias en ciertos sectores, pero la mayoría de la población cada vez se le está haciendo más difícil conseguir el dinero. ¿Ok? Por eso es que vemos que los salarios normalmente no están aumentando en la mayoría de los países y al contrario termina generándose una situación donde hay una inflación en los precios, pero un nivel adquisitivo estancado. Por lo tanto, cada vez nosotros con nuestro salario podemos adquirir menos cantidad de bienes como tal. Eso es un proceso, ¿ok?, que se da precisamente en parte por la velocidad monetaria. Si nosotros venimos y vemos esta gráfica precisamente, yo les comentaba que en este caso podíamos colocar básicamente la velocidad del dinero, del M2, ¿ok?, por medio de la página de la Reserva Federal como tal de Estados Unidos. Acá de todos modos tienen el enlace y pueden verificarlo. Fíjense lo siguiente, si nosotros hacemos un análisis de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos desde el año 1960, vamos a encontrar que la velocidad del dinero se había mantenido estable desde el año 1960 hasta el año 1990. Es decir, teníamos un buen flujo
de capitales por medio de la velocidad, y esto permitía dar una expansión, digamos, más sostenible, una expansión que de cierta manera lograba como que dividir o fragmentar todas esas riquezas entre un gran sector poblacional. Luego, en 1990 hasta el año 2001 aproximadamente, cuando llega la crisis de las .com, vemos que empieza a cambiar la dinámica. Una vez que había subido desde el año 1990 al 95, ella empieza a frenar, empieza como a estancarse, y posteriormente empezamos a ver una caída sostenida en la velocidad del dinero, sobre todo después de la crisis del año 2008 hasta la crisis del 2020. Fíjense cómo en la crisis del 2008 la velocidad monetaria cae fuertemente y luego en el 2020 otra vez vuelve a caer de forma bastante representativa. Esto se debe primero, el hecho de que se estanque en los periodos de crisis la velocidad monetaria es completamente normal, porque ya les había comentado que en estas situaciones las personas tienen miedo de perder su trabajo o han perdido su trabajo, y en este caso las personas en crisis empiezan a consumir solamente lo que es muy necesario, lo que realmente representa una necesidad para su vida, bien sea pagar su casa, bien sea pagar el carro para el tema de transporte, bien sea comprar comida, todo este tipo de cosas. Pero yo creo que lo más interesante de acá es lo que pasa después de la crisis del 2008. Cuando nos acercamos al 2010, aquí en el Q3 del 2009, vemos que la velocidad monetaria continúa bajando, a través del tiempo. Esto sucede ya no debido a una situación, digamos, de la crisis, porque la crisis ya había pasado, ya se habían retomado niveles de consumo interesantes, ya se estaba empezando a activar la máquina económica, pero sí empieza a crearse una distribución del capital muy distinta. Es decir, básicamente las crisis generan mucha desigualdad. Normalmente, en las situaciones de crisis, las personas que eran de bajos recursos económicos siguen teniendo bajos recursos económicos, pero se les complican las cosas. Las personas que son, digamos, de un nivel pudiente en la economía, personas que se les reconoce de clase alta, que tienen bastante dinero, en este caso normalmente las crisis les ayudan a potenciar sus negocios, a generar más riquezas y así sucesivamente. Pero suelen ser las personas que están en la clase media las que se ven más afectadas, ya que en las situaciones de crisis estas son las que se suelen arrimar hacia el sector de la pobreza, hacia el sector de las personas que en este caso no tienen un nivel adquisitivo representativo para poder desarrollar una buena calidad de vida. A medida que va sucediendo esto, después de la crisis del 2008, esta brecha se hizo sumamente fuerte. Recordemos que para esa fecha se hicieron recortes del sistema de pensión, recortes en el sistema de salud pública, se hicieron muchísimos recortes que obviamente incentivaron, sin contar obviamente los despidos masivos que existieron por medio de las empresas más grandes, incentivaron obviamente a un nivel de pobreza más alto y a un nivel de enriquecimiento también más alto por parte de los que estaban en cierto sector económico. Cuando sucede esto, no estoy hablando de que esté bien o esté mal una situación o la otra, o que si distribución de riquezas, o ni me estoy metiendo con temas de teorías económicas como tal. Es simplemente algo que termina pasando, y es algo que no solo pasa en Estados Unidos, pasa en la mayoría de los países, pasa en países como China, pasa en países europeos. Eso es absolutamente normal ahorita en lo que son las economías mundiales por el sistema económico que existe. Ahora, a medida de que va sucediendo eso, ¿qué sucede? Las personas que tienen mucho capital no pasan dos problemas. Uno, que realmente es un problema que a muy pocos les pasa, que en este caso son las personas que son consideradas multimillonarias, que tienen un problema, y es que no saben en qué gastar tanto dinero, no saben en qué utilizar tanto dinero, y suelen invertirlos en activos que no generan una actividad circulante en la economía con la moneda. Es decir, de repente yo agarro y compro un terreno, El terreno, ciertamente, digamos, el flujo que me puede estar generando es si de repente yo estoy cultivando cosas y las estoy vendiendo, o estoy haciendo actividades ganaderas en ese mismo campo y así sucesivamente. Pero la realidad es que la mayoría la compra como medio de activo de refugio por posibles crisis que se vienen a futuro. Tenemos por otro lado un sector de esas personas que termina ahorrando el capital
por medio de efectivo, por medio de oro, por medio de plata, por medio de activos que saben que tienen un valor real en el mercado, sobre todo por el tema de la escasez. Recuerden que el dólar es una moneda, ¿ok?, que no tiene respaldo, no tiene ningún tipo de actividad que lo respalde o le genere una reserva de valor como tal desde el año 1971 con la ruptura del acuerdo de Bretton Woods. Entonces, a partir de este momento, el dinero es ilimitado realmente. El dinero vale porque las personas así lo creen, porque simplemente hay una confianza de nosotros, los consumidores o los que utilizamos esas monedas para intercambiarlas diariamente, que le generamos un valor en el mercado. Pero la realidad es que no es escaso y la escasez es uno de los principios principales para que un activo pueda tener un valor real a través del tiempo. Por lo tanto, las personas que manejan mucho dinero, teniendo asesores altamente capacitados, obviamente, empiezan a refugiar su dinero en ciertos sectores que les permitan refugiar el capital para próximos años, para próximas décadas o próximas generaciones. A medida de que estas personas guardan ese capital, la actividad como tal, el flujo de moneda, se estanca. Digamos que en este caso, la economía de todos nosotros, los que están viendo el video, los que estamos de este lado, decimos que entre todos podemos comerciar y tenemos una masa monetaria total, es decir, una cantidad de moneda total de $10, ¿ok? Y esos $10 se reparten entre todos nosotros. ¿Qué sucede? Si, digamos, yo en este caso, de esos $10, yo poseo $3, el 30%, y yo decido no utilizarlo, automáticamente entre la cantidad de personas que hay, necesitan esforzarse más para poder adquirir una cantidad de moneda menor. ¿Ok? Cada vez hay menos moneda circulando en el mercado y cada vez se hace más difícil. Sin contar un efecto que obviamente es divergente a esta situación, que es el crecimiento poblacional. Cada vez hay más nivel de población, pero menos dinero realmente en flujo, ¿ok?, que está intercambiándose de manos constantemente, que permitan crecer la actividad económica. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, tenemos que entender que si nosotros queremos hacer dinero en estas crisis, tenemos que buscar hacer lo que hacen los grandes institucionales, lo que hacen esas personas que están básicamente resguardando su capital. ¿Hacia dónde lo están colocando? Porque hacia algún lado tienen que estar dirigiendo ese dinero. En efectivo probablemente no se lo vayan a quedar, porque recuerden que les estoy diciendo que el dólar es ilimitado. Por lo tanto, en algún momento va a tener un proceso de devaluación monetaria, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos esas condiciones y empezamos a ubicar hacia dónde va el rastro del dinero, la huella del dinero, lo primero que yo les recomendaría, ok, que aquí entramos en el tema de cómo refugiar nuestro dinero. ¿Cómo hacemos para no tanto ganar dinero con una crisis de esta magnitud, sino cómo podemos hacer para no perder dinero, ok, en una crisis de esta? Me explico. Si yo tengo $1000 y mi costo de vida se resuelve con $1000, todo bien. Si hay un proceso de inflación y mi costo de vida ahora, por la misma cantidad de productos y servicios que yo adquiría con los $1000, ahora es 1500, yo estoy teniendo una pérdida del nivel adquisitivo. No en cantidad de dólares, pero sí en nivel adquisitivo. Por lo tanto, yo a través del tiempo, mientras la inflación siga subiendo, voy a ser cada vez más pobre en términos monetarios, en términos económicos. Entonces, si nosotros entendemos eso, una de las cosas que existen es lo que se conoce como las monedas refugio, ¿ok? Son monedas que representan a países que no tienen niveles de deuda tan altos. Es decir, de cierta forma, ellos pueden garantizar la solvencia de la moneda, ¿ok? Y eso le da un valor importante en los mercados para los inversionistas, ya que saben que el país en una situación de emergencia puede cumplir con el pago de deuda, puede maniobrar de mejor manera las condiciones de crisis y en tanto tener una mejor repercusión sobre lo que va a ser la salida de esa crisis en un tiempo más corto. A medida de que esto sucede, cuando ubicamos esos países, ¿ok?, podemos encontrar que la moneda de ese país suele tener un comportamiento contrario al dólar. Es decir, si el dólar sube, esa moneda baja. Si el dólar baja, esa moneda sube. La primera que les voy a presentar, y que es la que a mí personalmente más me gusta, es el franco suizo, ¿ok? En este caso, Suizo tiene un nivel de deuda que hoy ronda el 53%, básicamente su deuda pública, la deuda del Estado como tal, ronda el 54% de su productividad.
Habíamos visto que Estados Unidos en este caso ya viene representando una deuda aproximadamente del 125% de lo que es su productividad, una deuda muy alta, una deuda que realmente es impagable, ¿vale? Entonces, de hecho, aquí la pueden ver en esta gráfica como podemos ver que la deuda de Estados Unidos representa un 125% de su productividad. Entonces, ya sabemos que en este caso, en caso de que el dólar sea el que sufra la crisis, el que se empiece a devaluar, que puedan empezar procesos inflacionarios, ¿qué moneda deberíamos tener para intercambiar, para comercializar y sobre todo para que no se nos devalúe por medio de ese proceso hiperinflacionario que se puede dar en la crisis? Para esto deberíamos recurrir, ok, desde mi punto de vista, como les decía, al franco suizo. Si ustedes se fijan acá en esta gráfica, estamos viendo una gráfica del franco suizo, que es la que se encuentran en color verde y rojo, ¿ok? La gráfica normal, donde vemos la cotización de la moneda. Mientras que en el negro, en la cotización negra, estamos viendo el comportamiento del DXY. El DXY es un índice que compara al dólar frente a una canasta de 6 monedas principales a nivel del comercio internacional. Y fíjense cómo tiene una especie de comportamiento espejo. Es decir, este comportamiento espejo lo que nos dice es que cuando el dólar sube frente a la mayoría de las monedas, en este caso el franco suizo termina bajando de valor, termina devaluándose. Y así sucesivamente. Si nosotros vemos el comportamiento acá, fíjense cómo cada vez que sube acá, por este lado baja. Luego baja por aquí, en este lado termina subiendo y así sucesivamente. A medida de que se va dando el tiempo y vemos este comportamiento que se va correlacionando de forma divergente, podemos darnos cuenta cómo en este caso el franco suizo a partir del año 2007, precisamente un poco antes de la crisis del 2008, empieza a tener un aumento de valor mayor a lo que era el valor de referencia del dólar. ¿Ok? Por lo tanto, empezamos a ver cómo en este caso el franco suizo se empieza a colocar en un movimiento alcista frente al dólar, mientras el dólar se va devaluando. ¿Ok? Hasta el año 2016, donde vemos que en este caso el dólar termina subiendo y acá el franco suizo termina bajando. Esto es porque empieza una situación donde hay una estabilidad ya monetaria. En las situaciones estables, en las situaciones donde las economías no corren peligro, podemos ver un incremento normalmente del valor del dólar frente al franco suizo. Es decir, si no estamos en crisis, conviene el dólar. Pero si estamos en crisis, conviene el franco suizo, ¿ok? Y aquí lo podemos ver perfectamente a nivel de la gráfica. Fíjense cómo en el año 2010 se dispara el franco suizo frente a lo que viene siendo el comportamiento del dólar precisamente. Si nosotros vemos por acá y vamos como que acercando un poquito la gráfica, fíjense en los comportamientos precisamente que les estoy comentando. Hay un nivel de detalle en los movimientos demasiado puntuales, demasiado perfectos, ¿ok? Y esto tiene una razón de ser. Acá nosotros podemos empezar a observar cómo las personas que manejan altas cantidades de capitales hacen fluir su efectivo del dólar al franco suizo. Por lo tanto, si tenemos una situación donde el dólar se empieza a devaluar frente a las monedas que tienen una solidez como, digamos, de reserva frente a lo que representa el dólar, vamos a tener una situación constante donde el dólar, mientras se devalúa, se genera un movimiento paralelo alcista, ¿ok? Donde se revaloriza, por otro lado, el franco suizo, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros de esta manera le podemos hacer un frente a lo que viene siendo un proceso inflacionario. Mientras el nivel adquisitivo termina aumentando, mientras la inflación aumenta en la economía y el dólar se devalúa, que es básicamente una situación de una tormenta perfecta para generar un caos económico, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? La inflación sube, pero nuestra cantidad de moneda a precio de mercado internacional también se va revalorizando, también va subiendo. En consecuencia, podemos ir generándole un frente a ese proceso inflacionario. Para aquellos países, para las personas que estén en países donde se ha, digamos, sufrido, se ha vivido procesos hiperinflacionarios o procesos inflacionarios sostenidos o peligrosos para las economías, probablemente entenderán el hecho de que las personas cambien la moneda local
por el dólar, ¿ok? Por la divisa de comercialización internacional. Esto es normal para estos países porque a fin de cuentas no les estoy diciendo que el dólar, por ejemplo, si el dólar cae, no les estoy diciendo que el peso argentino o el peso mexicano va a subir. En absoluto, el dólar es más fuerte que estas monedas. Por lo tanto, si el dólar cae, esas también van a caer más. Lo que necesitamos es encontrar las que sean más fuertes en términos macroeconómicos y que tengan una mayor resistencia a caos y crisis. Entonces, a medida de que se va dando estas situaciones, esta es una de las maneras más inteligentes desde mi punto de vista de poder mantener cierto estándar de nivel adquisitivo. Ahora ustedes dirán, bueno, pero de repente en el país donde yo estoy yo no gano en franco suizo, yo no gano como tal en eso, yo gano de repente en dólares, gano de repente en pesos y así sucesivamente. La estrategia ahí es, número uno, lograr ahorrar cierto nivel de capital que lo podamos llevar a una casa de cambio y cambiarlo a franco suizo antes de que se dé la crisis. Número uno. Si en este caso nosotros no tenemos una capacidad de ahorro, lo que podemos buscar hacer de cierta manera es agarrar y cada vez que se realicen pagos por medio de sus trabajos, inmediatamente cambiarlos a franco suizo. No quedarse con el dólar o no quedarse con los pesos o la moneda que ustedes tengan en su país. Este cambio es un trabajo, digamos, más de hormiga, donde vamos a estar cambiando constantemente para no perder nuestro valor adquisitivo y simplemente cambiar a dólares lo que necesitemos para nuestro consumo inmediato. Recuerden que en procesos hiperinflacionarios la moneda se va devaluando constantemente y los precios de los activos van subiendo también constantemente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta sobre qué podemos hacer para refugiar nuestro capital. El otro activo, ¿ok? Que es importante nombrar porque lo van a ver si ustedes buscan monedas de activos de refugio, se van a encontrar con el franco suizo y se van a encontrar con el yen japonés. Yo personalmente no recomiendo que se hagan inversiones en el yen japonés como activo de refugio. El yen japonés queda como activo de refugio por una situación más psicológica y por una situación en la cual él mismo tuvo una repercusión, ¿ok? Hacia los años 1990, tuvo ciertos comportamientos favorables hacia el año 2001 y en cierto punto hasta el año 2008. Pero ¿qué pasa? Es algo más de una psicología de masas, una psicología de rebaño que está colocada sobre el tema del yen japonés y funciona de forma, digamos, más inmediata. El dólar se devalúa, igualito el yen japonés termina subiendo. Ahora, ¿por qué yo no lo recomiendo? Porque Japón tiene unas condiciones económicas sumamente graves en las cuales hasta el día de hoy no se conoce una salida. Si ustedes buscan lo que es la japonización de las economías, se van a encontrar con un proceso digamos, de política monetaria desarrollada por Japón desde el año 1990, donde se empezaron a realizar estímulos y se empezaron a se empezaron a realizar tomas de decisiones sumamente apresuradas y empezaron a experimentar con la economía sobre ciertos factores que podían utilizar para poder mantener un crecimiento en su economía. Eso no les funcionó. Hoy Japón tiene un crecimiento estable anual aproximadamente mentira, ni siquiera anual, eso creo que ha sido los datos de los últimos 20 años. Ha subido aproximadamente un 0,8%. La economía de Japón se mantiene sumamente estable. No crece, pero tampoco, digamos, se deteriora, por decirlo de una manera. No sufre fluctuaciones fuertes. Esto es por todas las manipulaciones que han realizado. Y eso tiene sus consecuencias. Y en una gran depresión yo no veo a Japón resistiendo y aguantando con las políticas monetarias que llevan el día de hoy, aguantando una crisis de esta magnitud. Y para mí, ahí va a ser el punto de quiebre donde el yen japonés va a empezar a mostrar realmente el problema tan grande, ¿ok?, que está sufriendo. Y es que Japón tiene hoy en día una deuda de más del 270%. Es el país a nivel mundial más endeudado, ¿ok?, por lo menos con cifras reconocidas. Y es un proceso de deuda que no acaba. Tienen tasas de interés negativos. De hecho, eso es algo que yo quiero hablar en otro video porque Japón tiene demasiado para sacarle y creo que es sumamente importante porque para allá van muchos países a hacer las políticas que desarrolló Japón en su momento para no quebrar y mantenerse en cierta estabilidad. De hecho, para los que se encuentran en Europa y estén viendo este video,
Vean eso, revisen eso, porque Europa, o sea, la Unión Europea en conjunto, está yendo hacia una japonización económica. Les recomiendo mucho que vean un video de un profesor de economía llamado Jesús Huerta de Soto, donde habla, de hecho, el título del video creo que es La paranoia deflacionaria y la japonización europea. Es bastante pesado de repente el video, pero es bastante bueno, bastante educativo y nutritivo sobre lo que viene siendo esos factores. Pero bueno, de todas formas, yo voy a buscar a explicárselo en un próximo video de una manera bastante simple, bastante clara, para que podamos ir viendo qué fueron los factores que sucedieron allí y por qué yo realmente no recomiendo ya el tema de la moneda del yen japonés para utilizarla como activo de refugio. Si nosotros agarramos acá y vemos básicamente lo que viene siendo el tema de Suiza, ¿ok? Profundizando un poco en el tema del franco suizo. Fíjense que si nosotros vemos la evolución de la deuda suiza por medio de miles de, para ver, miles de millones, no, en millones, en este caso, fíjense que nos dice que está en 260.000, 250.000, hoy en día la última que se tiene reportada del 2018, 244.000 millones de dólares. Y tenemos una deuda que va subiendo. Y ustedes dirán, pero bueno, Wally, tú no me estás diciendo que la deuda de Suiza más bien se mantiene estable, que no está aumentando tanto, etcétera. Esto es en millones de dólares, ¿ok? Mientras sube la productividad de un país, los niveles de deuda en millones también suelen subir. ¿Dónde está el dato importante? ¿Cuánto representa la deuda de Suiza frente a su productividad? Ese es el dato que realmente nos interesa. Y por acá podemos ver cómo hasta el año 1990, en este caso, Suiza llega a tener una deuda del 27.81% frente a su productividad. Luego, al año 2000, termina aumentando la deuda hasta llegar al nivel de 55%. Luego vuelve a caer, ¿ok? Hasta reportar un nivel de deuda para el año 2018 del 39.22% de su productividad. Donde sí tenemos que tener cuidado, en este caso con Suiza, es sobre la deuda externa. La deuda pública es la que está comprometida con organismos o entes institucionales, entes del gobierno normalmente, o que pertenezcan al Estado. Mientras que la deuda externa se suele conocer como la deuda privada, una deuda que en este caso viene dado por medio de empresas o compañías y personas que hayan asumido deudas a niveles internacionales. En este caso conocemos que Suiza es un país que trabaja por medio del paraíso fiscal. Sabemos que tiene secretos bancarios, que en este caso hay muchas empresas que buscan ir a Suiza para poder evadir impuestos. Y en tanto todas estas cosas hacen que la empresa tenga como sede fiscal Suiza. Y todos los préstamos o créditos que termine pidiendo la empresa terminan reportándose de que terminan siendo para Suiza. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo en este caso recomiendo que le demos un valor más importante? No les digo que aquello no sea significativo, pero es más importante lo que puede respaldar el Estado, lo que compromete la moneda como tal del país. Entonces, nosotros al día de hoy, yo les decía que Suiza está rondando la deuda de los 54% aproximadamente. Eso es porque llegó el COVID y entonces obviamente tuvo que aumentar el nivel de endeudamiento. Pero nada parecido a lo que viene siendo la representación de muchos otros países donde el porcentaje de deuda es muchísimo mayor a lo que es su productividad. Tenemos, por ejemplo, Italia con una deuda que representa aproximadamente el 170%, ya debió acercarse a los 200% de su productividad. Tenemos a países como Grecia que representan un 158% aproximadamente de su deuda. Tenemos a países como Alemania, la primera industria, la primera maquinaria europea, con una deuda que alcanza el 100% en estos momentos de su productividad. Y así hay muchos países europeos que están más o menos en las mismas condiciones. Mientras que Suiza ha logrado mantenerse muy estable en estas condiciones y que el franco suizo tiene una ventaja frente al resto de monedas. La mayoría de los países son altamente politizados sobre lo que vienen siendo los factores económicos. Es decir, se colocan sobre un frente, como los que conocemos, por ejemplo, lo que es el frente de Occidente y la economía occidental, y lo que viene siendo todo el frente, por ejemplo, que comprende a Asia, ¿ok? Y parte de Europa. Sabemos que tenemos en un equipo como titular a Estados Unidos y en el otro equipo como titular a China. Y entonces el resto de países, económicamente hablando, se van aliando para crear estrategias donde vayan, digamos, tomando posición económica uno o el otro.
Esto en situaciones de crisis suele generar o suele terminar en problemas o conflictos bélicos, es decir, en guerras armadas como tal. Inclusive, un dato interesante, para el año 1929, cuando se da la gran recesión económica de Estados Unidos, uno de los países que se vio más afectado en este caso fue Alemania. Y el hecho de que Alemania sufriese una crisis tan grande fue la precursora para que diera pie a que Hitler tomara el poder para resolver esa crisis económica. Entonces, esto empieza a generar mucha, digamos como que desorganización social en muchos países, se empiezan a radicalizar los comportamientos y aquí es bueno también poder refugiarnos en un país que sea neutro, un país que no tome tanto partido sobre uno o el otro, a pesar de que pueda tener sus claras preferencias. En este caso, el país no se involucra en ese tipo de desarrollos bélicos y más bien suele servir de intermediario o en este caso como medio, digamos, neutro en todo este conflicto, si es que no se desentiende completamente. Entonces, a medida que vamos teniendo esas ventajas también, el franco suizo cada vez va tomando como una especie más de robustez sobre lo que vienen siendo sus factores económicos y su potencial crecimiento a través del tiempo. Luego, pasando eso, acá lo que les decía, miren la deuda en este caso de Japón, aquí hasta el año 2019 nos marcaba un 234%, como les digo, está el 270 y algo por ciento para el día de hoy. Y bueno, es algo que obviamente vale la pena ver y luego vamos a, como les decía, entrar más detalle en el tema de Japón. Por acá la deuda pública de Estados Unidos, ya sabemos que Estados Unidos no solo ha aumentado en cantidad de millones de dólares, que les decía que no es lo más importante, lo importante es el tema del endeudamiento frente a la productividad y vemos que hoy está, bueno, hasta el año 2019 estaba en el 108% y por acá les mostraba que ya hoy alcanza el 125% con una máxima de deuda del 135% frente a lo que viene siendo su productividad. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer, resguardar dinero. Antes de pensar en ganar dinero, debemos aprender a proteger el capital que ya tenemos, ¿ok? No nos vayamos de forma tan agresiva porque podemos terminar en unas condiciones o unas situaciones desfavorables. Entonces, eso por ese lado. Ahora, cuando nosotros vamos a ver ya activos de refugio, ya ustedes dicen, bueno, Wally, ya sé, ajá, voy a comprar el franco suizo, voy a hacer esto, voy a meterme con aquella moneda. Recuerden, por favor, siempre investigar, siempre leer. No se queden nada más con lo que les estoy diciendo, profundicen en estos temas porque tienen mucha tela que cortar y en estos videos es imposible abarcar todo eso. Es nada más para generarles este contenido y que ustedes puedan investigar también y revisar esos factores. Fíjense lo siguiente, si nosotros agarramos en este caso y como les decía, ahora sí vamos a ver qué podemos hacer en estas situaciones de crisis para nosotros poder potenciar nuestro capital y en este caso sí terminar teniendo beneficios o rendimiento en una situación de crisis económica. Para esto vamos a utilizar sobre todo dos activos financieros. Número uno, el oro. Número dos, la plata. Son los que se conocen como los activos de refugio por excelencia. ¿Ok? Es un refugio que nos permite ganar dinero usualmente. Si nosotros vemos, también existe más o menos el comportamiento que les decía como del espejo que se hace entre lo que viene siendo el dólar, ¿ok? Y lo que viene siendo el oro. El oro es el que tenemos en colores verde y rojo, su cotización. Y, disculpen, por otro lado, tenemos por acá lo que viene siendo el tema del DXY otra vez, el índice del dólar. Situaciones donde el oro termina cayendo, ¿ok? De valor, el dólar está subiendo. Situaciones donde el oro empieza a subir, el dólar empieza a caer, el oro empieza a subir, el dólar empieza a caer. Y así sucesivamente, las zonas donde les marco las líneas azules es para representarles, para que vean el cambio de dirección y cómo los movimientos tienen un comportamiento divergente. Mientras uno sube, el otro termina bajando. ¿Ok? Aquí vemos cómo se van separando los comportamientos y posteriormente por acá vamos a ampliar un poquito aquí sí para poder ir mirándolo a detalle. Vemos nuevamente el precio sube del oro, el precio cae el valor se disminuye, ¿ok? En referencia del dólar, el dólar sube, el oro cae y así sucesivamente. Nuevamente están invertidos, muy parecido a lo que veníamos hablando sobre el aspecto del franco suizo, ¿ok? Ese comportamiento que se estaba haciendo. Ahora, si se comportan prácticamente igual, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque en uno estamos ganando, en este caso el oro,
y por qué en el franco suizo simplemente estamos combatiendo la inflación. Si yo agarro y yo elimino por un momento la gráfica del DXY y nos concentramos en el comportamiento del oro, fíjense que por acá nosotros podemos ver que el oro, por ejemplo, hace casi 20 años estaba cotizando cerca de los $360 y hoy cotiza en $1,771 la onza, un crecimiento del 400% del valor. No solo eso, sino que en situaciones donde vemos que se impactan crisis, por ejemplo, la crisis del 2008-2009, fíjense cómo se dispara el oro. Acá nuevamente tenemos la crisis del 2001, ¿ok? Por acá atrás, y fíjense cómo el oro venía cayendo y a partir de la crisis del 2001 el oro empieza a subir de valor y así sucesivamente. Año 2020, con la crisis del coronavirus, vemos que el oro estaba en una fase más lateral. Fíjense cómo ella estaba como que un poco neutra, sin mucho comportamiento claro, y posteriormente termina realizando ruptura hacia el alza y luego con la crisis vemos una caída fuerte y en consecuencia empezamos a ver una subida constante. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ya va, y la crisis del COVID, ¿qué pasó que el oro no terminó subiendo más? ¿Qué pasó que no siguió al alza? Cuando se da el COVID, recuerden que les comentaba que se realizaron manipulaciones económicas para poder estimular a las bolsas de valores. Cuando véanlo como básicamente un flujo de efectivo que se hace entre distintos mercados. Si las bolsas de valores están subiendo, ellas me van a generar más rendimiento que el oro, porque el oro sube en situaciones más que todo de crisis. Por lo tanto, los operadores se meten en lo que viene siendo las bolsas de valores, Standard & Poor's 500, principales acciones, ETF que vengan a representar tecnología, inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, y en consecuencia estas ganan más capital y van subiendo de valor, ¿ok? Por medio del estímulo monetario, en gran parte, que están haciendo la Reserva Federal. A medida que pasa eso, los inversionistas derivan el capital que tenían los activos de refugio a las bolsas nuevamente, para maximizar beneficios. Cuando eso termina, cuando esa fiesta acaba, las personas que hacen, viene crisis, saco el dinero de las bolsas, genero caída en las bolsas de valores y meto mi capital a los activos de refugio. Empiezo a estimular nuevamente el mercado alcista que comprende la parte del oro y precisamente la plata. Si ustedes ven la gráfica de la plata, van a encontrar un comportamiento sumamente similar a lo que viene representando el comportamiento del oro y sobre todo en la plata vamos a encontrar factores que son mucho más claros, ¿ok? En el aspecto del comportamiento alcista en situaciones de crisis. Miren, en el 2020, llegada la crisis, se dispara la plata, ¿ok? Se dispara casi un 200%, como un 160% me parece. Vamos a ver desde acá hasta acá. 143%, 140 fue la máxima. Y en este caso también, si vemos la plata, después de la crisis del 2009-2008, fíjense cómo ella empieza a subir hasta llegar a un máximo histórico de casi $50 la onza, ¿ok? Luego vemos cómo en el año 2001-2000 él se mantiene bastante estable y posterior a esto empieza a subir también, correlacionado con el comportamiento que da el oro. La plata no es quizás tan segura como el oro, pero es más volátil, lo que nos permite generar rendimientos y tasas porcentuales de beneficios mayores. Y eso es algo que, por supuesto, creo que vale la pena aprovechar y es algo que creo que obviamente le podemos sacar un muy buen beneficio en ese sentido. Entonces, por eso también me parece que la plata es bastante idónea para este tipo de situaciones y esquemas económicos. Ahora bien, ya sabemos cómo se comporta el oro y la plata y qué pasa con eso. El oro y la plata, recuerden que son activos escasos, ¿ok? Y que tienen una gran utilización en el sistema económico. Por lo tanto, tienen una demanda común, ¿ok? Una situación donde hay una demanda estable de mercado y aparte de eso, a los inversionistas inyectando dinero. Así que su crecimiento y su refugio se hace cada vez más sólido. Y por otro lado, sí tiene una cantidad limitada de existencia y una cantidad limitada de explotación anual. Entonces, eso le ayuda a sumar valor en estas situaciones. Tienen un proceso deflacionario, ¿ok? Si fueran como una especie de moneda, tienen un proceso deflacionario como tal por el hecho de la escasez. Luego, a medida de que vamos viendo lo que está pasando con la parte de la plata, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, ya sabemos que con la plata y el oro podemos ganar de repente un poco de dinero con esta situación de la crisis. Podemos, por otro lado, utilizar
el franco suizo para poder resguardar nuestro capital. Y hay dos cosas más que podemos hacer que nos pueden permitir ganar dinero. Una de ellas sumamente agresiva, que no la recomiendo para los que no tengan ya bastante tiempo de experiencia en esto, que entiendan cómo funcionan bien los mercados, cómo funcionan los créditos de apalancamiento y ese tipo de cosas, que es realizar operaciones en corto con los desplomes de las bolsas. Es decir, nosotros aprovechamos y especulamos a que las bolsas van a caer. Si las bolsas caen, en este caso nosotros terminamos ganando dinero. Yo eso lo explico en otro video, ¿ok? Que está ahí en el canal de YouTube, creo que es el de cómo invertir en las bolsas de valores, uno de los primeros videos que subí. Y en este caso les explico cómo funcionan esas operaciones en corto. Pero básicamente para darles un ejemplo rápido, supongamos que yo agarro y yo tengo, hoy el precio de la manzana, ¿ok? Está en $5 una manzana y yo me entero por X o por Y situación que el precio de la manzana de aquí a una semana va a caer a $3, ¿ok? Yo quiero especular, yo quiero ganar dinero con la caída del precio de la manzana como tal, no solo comprando la barata después para venderla cara, lo quiero invertir. ¿Qué hago yo? Yo busco una persona, digamos A, y le pido prestada una manzana. No la compro yo, simplemente le pido prestada la manzana y le digo que a la semana que viene yo le voy a devolver esa manzana. La persona me la presta y yo salgo inmediatamente al mercado a vender esa manzana en $5. Yo me quedé sin la manzana y tengo $5 en efectivo y una deuda pendiente de una manzana con la persona A. Si yo hago esta operación y tengo razón y el precio de la manzana termina, digamos, Son disminuyendo las de 8 aquí a de la una noche semana, en ¿ok? punto. Si el precio termina disminuyendo de aquí a una semana aproximadamente, y digamos que ya no está en $5 la manzana, sino que está en $3, yo compro esa manzana a $3 ahora, devuelvo la manzana que debo a la persona A, y en este caso me quedan $2 en efectivo, ¿ok? Me gané $2 con la caída del precio, especulando que el precio iba a caer. Eso lo podemos hacer por medio de la bolsa, solicitando préstamos de acciones, préstamos de contratos de futuro, préstamos de materias primas, o sea, hay varios activos para eso, pero eso conlleva un muy alto riesgo operativo. Por lo tanto, les recomendaría que si lo van a buscar hacer, hayan estudiado muchísimo y se hayan preparado bastante. De repente una película que les puede servir para aclarar esto y entender cómo funciona es la película de Big Short, ¿ok? La gran apuesta también la ponen así en los títulos, ¿ok? Que habla precisamente de una situación así en el año 2008. Pero bueno, apartándonos del tema, esa sería una. La otra sería agarrar e invertir en activos que vayan a poder subir de valor a pesar de la crisis económica. ¿Cuáles son este tipo de activos? Los que están circulando por todo el medio y todas las esferas del reseteo monetario. El reseteo monetario nos habla de tres frentes importantes que hay que buscar, digamos como que abarcar. Número uno, el tema del cambio climático, es decir, lo que está repercutiendo con el tema de los cambios climáticos por medio del combustible fósil, por medio de energías que no son renovables y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, a pesar de una posible crisis, los países y los estados probablemente vayan a mantener inyecciones de capital en este tipo de proyectos para poder llegar a lo que son las metas del milenio, para poder llegar a lo que vienen siendo digamos como que resultados y propuestas que se tienen a nivel internacional en distintos acuerdos y distintos tratados, que sabemos que no es que son los más serios con ese tipo de cosas, pero lo cierto es que forma parte principal de lo que viene siendo el Tratado para el Reseteo Monetario. Entonces, ahí hay un mercado y una industria sumamente importante y sumamente clave. La industria de las energías renovables y todo lo que tenga que ver con la energía verde, energía sostenible, todo ese tipo de cosas. Si nosotros agarramos y vemos acá el QLCN, el QCLN, es básicamente un ETF, ¿ok? Que nos muestra el cual es un fondo indexado. Pues en este caso el fondo básicamente invierte en distintas empresas que trabajan por medio de las energías renovables, ¿ok? Aquí fíjense que dice energías verdes y básicamente trabajan en distintos subsectores del mismo. Es decir, no es que trabajan únicamente con una empresa, sino que invierten en distintas empresas que están desarrollando todo este tipo de cosas. Y fíjense que en el año 2020, con todo el tema de la crisis y todo lo que hubo, fíjense cómo subió de una forma tan descomunal el precio del ETF, ¿ok?
Esto nos empieza a mostrar lo que vienen siendo los comportamientos de los institucionales para este tipo de cosas, ¿ok? Obviamente el precio ya está retrocediendo, está disminuyendo, se dieron cuenta de que fue un momento de euforia, pero este tipo de comportamientos es lo que tenemos que aprovechar, porque son los que nos están permitiendo comprar a nosotros más barato, ¿ok? De lo que ha estado en algún momento y de lo que probablemente vaya a estar de aquí a una gran cantidad de tiempo. Si se fijan, ese tema todo arrancó a partir del año 2017, que empieza como una especie de tendencia alcista y luego con la situación del COVID se acelera increíblemente el crecimiento de este tipo de industria. Entonces, esta podría ser unas operaciones que conllevan un alto riesgo, ¿ok? Pero ese alto riesgo también viene potenciado por un alto beneficio y sobre todo inversiones de largo plazo. Esto no les digo que vaya a ser una operación de un año, no les digo que vaya a ser una operación de 2 años, les hablo de ustedes aprovechar estos momentos para todo el cambio que va a sufrir el reseteo monetario, que va a ser un proceso de muchísimos años y este es el que está casi que de número uno dentro de la lista de prioridades que tiene como tal el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por medio de este sistema. Entonces, si ya nosotros estamos viendo que se están dando las condiciones para invertir en esto y que lo van a apoyar altamente, ya no tiene que ver algo como que de activo de refugio como tal, sino que tiene que ver como una especie de inversión inteligente aprovechando y entendiendo hacia dónde va a ir el flujo de capital por parte de los estados, por parte de las naciones. Recordemos que ya se están dando básicamente reducción de impuestos a personas que estén utilizando carros eléctricos, carros híbridos, personas que estén utilizando en este caso energía por medio de paneles solares, por medio de energías renovables, todos están dándole beneficios a las personas y en este caso a las empresas por realizar ese tipo de operaciones. Así que probablemente para los próximos años vamos a estar viendo un movimiento sumamente importante y alcista hacia ese sector. Me parece que deberíamos tenerlo de prioridad, entre las prioridades. Segundo sector, mi favorito, el sector del agua, ¿ok? El sector del agua, en este caso, sabemos que el agua es un recurso limitado, ¿ok? Sobre todo porque el agua que consumimos los humanos, en este caso, proviene del agua dulce. Un porcentaje muy poco en el planeta se encuentra por medio del agua dulce. Y desde hace muchísimos años la ONU viene tratando el tema de la escasez del agua. Desde hace aproximadamente 12, 15 años se viene hablando de que para el año 2025 va a haber escasez de agua. Por lo tanto, es uno de los recursos en los que más podemos nosotros realizar inversiones, en los cuales la inflación va a hacer que digamos, un proceso inflacionario haría incluso que el agua termine subiendo de valor, porque el agua no se utiliza para absolutamente casi que todas las industrias, sobre todo la industria ganadera, la industria de la agricultura, todo lo que tiene que ver con temas de procesamiento de agua potable. Hay muchas empresas que se pueden aprovechar acá y hay en este caso, digamos, también ETFs en los que podemos invertir de forma generalizada en el sector del agua. ¿Cuál les recomendaría yo, digamos, para que estudien, para que observen? El CGW, ¿ok? En este caso, este es un ETF perteneciente al Standard & Poor's 500, o bueno, al Standard & Poor's como empresa, y bueno, básicamente también coloco un promedio de cotización sobre lo que vienen siendo las inversiones que poseen ellos en distintos activos o distintas empresas que trabajan por medio del procesamiento de agua en distintos sectores. Me parece sumamente interesante este mercado porque es una realidad, ¿ok? No quiere decir, porque ustedes dirán, bueno, Wally, pero ya existen procesos para desalinizar el agua de mar. Sí, existen procesos, pero son sumamente caros y sumamente difíciles de trabajar para consumos masivos. Suelen ser operaciones que se utilizan para comunas más, para sectores más locales, ¿ok? Para comunidades más pequeñas. Imagínense lo que correspondería hacer ese tipo de procesos y realizar exportación de esa agua potable a los otros países. Lo que va a pasar con el costo del agua como tal, se va a empezar a disparar. Así que por acá obviamente tenemos un mercado sumamente interesante que se puede buscar abordar y esto ya es una realidad. Para el que no haya visto la noticia, busque lo que fue el contrato de futuro que se generó por medio de pozos de agua, si mal no recuerdo, de California en Estados Unidos. Están privatizando el agua, ¿ok? Básicamente y están comprándola a futuro, esos pozos de agua y esos recursos que se obtienen para poder hacer dinero con ese mercado, los gigantes de Wall Street y los lobbies como tal. Entonces, a medida que nosotros tenemos esas situaciones, tenemos que entender por qué está pasando eso, tenemos que entender esa situación. No van a crear un contrato de futuro sobre agua si no hubiese, si saben que no va a haber problemas con el agua.
no se estuviese disparando desde hace 20 años, desde hace 10 años, perdón, la cotización del agua, ¿ok? Y las empresas que trabajan con estos recursos y este medio, si no se creyera que va a haber una escasez. Y el agua sí es sumamente importante, que sí podemos ver un movimiento en el futuro en parábola increíblemente grande, porque básicamente es el recurso que todos necesitamos para cualquier cosa, para vivir, para existir, para salud, para lo que sea. Nosotros, los recursos que consumimos, las plantas, los animales, absolutamente todo conlleva agua. Entonces, obviamente, creo que es un mercado donde podemos dirigir el enfoque, donde podemos buscar aprovechar grandes y potenciales crecimientos a través de los años. Si ustedes se fijan, Michael Burry, una de las personas que predijo la crisis del año 2008, ¿ok? A partir de esa crisis, él utilizó todo su portafolio y lo envió al sector del agua. Es decir, él no invierte en nada más que no sea agua. Últimamente empezó a ampliar otra vez sus horizontes y empezó a invertir en distintas cosas y sobre todo estimular inversiones que fueran en contra de los movimientos de Wall Street. Pero en este caso, el agua ahorita es su inversión número uno, ¿ok? Y eso tiene una razón de ser. Como les digo, es una industria que nos da para abarcar por muchísimos lados. Es algo que es una realidad que muchos países hoy en día ya están viviendo. De repente en el que nosotros nos encontramos no tenga problemas con el tema del agua potable, pero hay muchos países que sí están sufriendo este tipo de situaciones y es cuestión de tiempo hasta que los otros países empiecen a tener problemas también, hasta que empecemos a ver un incremento en los costos del agua y así sucesivamente. Así que este tipo de industrias, fuera de que no tienen que ver como un activo de refugio con una gran depresión económica o con una recesión económica, es cierto que a pesar de cualquier tipo de condición, se van a necesitar en el futuro, van a ser una realidad en el futuro, necesitan estímulos económicos en casos de crisis en el futuro y ya sabemos que para allá va el dinero, para allá están yendo los flujos de capitales. Y otra cosa que les recomendaría, pero eso sí tenemos que abarcarlo en otro video porque es demasiado largo también ese tema, es las tierras de cultivo, cómo invertir en ETFs de tierras de cultivo y básicamente cómo nosotros también podemos invertir comprando tierras, comprando terrenos como tal. Busquen en este caso lo que ha sido las adquisiciones de Bill Gates de tierras, ¿ok? De cultivo a nivel nacional en Estados Unidos, ¿ok? Y es el mayor tenedor, el mayor, digamos, terrateniente de este tipo de activos, ¿ok? Y si mal no recuerdo, creo que tiene más de 90.000 hectáreas de territorio cultivable, pues. Entonces, si la persona o una de las personas más millonarias del mundo está invirtiendo casi que su mayor cantidad de dinero en ese tipo de sector, es por alguna razón, ¿vale? Entonces creo que es importante que nosotros vayamos identificando esas situaciones. Estas les diría que serían nuestras estrategias principales sobre dónde podría, digamos yo personalmente, buscar utilizar el capital y refugiarlo y moverlo y ese tipo de cosas. Número uno, ya saben, proteger nuestra capacidad adquisitiva por medio de monedas que vayan a revalorizarse frente a una devaluación del dólar. Activos de refugio que vayan a tener históricamente una repercusión positiva sobre lo que viene siendo el valor de ese activo en situaciones de crisis. Sobre todo busquen productos o activos o materias primas que sean bastante escasas, eso suele ayudar bastante. Y por otro lado, lo que van a ser los activos y los mercados del futuro, hacia dónde se dirigen las economías y hacia dónde tienen planes para generar sus mayores inyecciones de capitales. Entonces, ya entendemos por qué viene una crisis, ya entendemos por dónde podemos gestionar nosotros nuestro capital para poder protegernos de esta situación. Y bueno, poco a poco iremos adentrando y profundizando en varios temas porque de verdad que esto tiene, como les decía hace rato, demasiada tela para cortar. Vamos ahora, ya que tenemos como que los contextos más amplios de estas dos situaciones, vamos a empezar a darle cierto detalle, cierta especificidad, ¿ok? Sobre lo que vienen siendo los factores tanto de crisis como vienen siendo los factores de inversión, ¿ok? Para detallar un poco más en ese sector, para poder seguir profundizando y obviamente aprovechar las situaciones que se pueden venir, que probablemente no vayan a ser nada fácil, pero que si las sabemos aprovechar pueden ser las mejores oportunidades durante más de un siglo probablemente. Y bueno, en otro video abarcaremos qué pasa con las criptos en la crisis, ¿es refugio, no es refugio? Antes de hablar de eso, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que las criptomonedas van a ser un activo de refugio?
¿Creen que van a ser la salvación para una posible crisis en otra situación? ¿Creen que las criptomonedas, por otro lado, van a tener un enfrentamiento muy fuerte con los gobiernos y que quizás no vayan a terminar funcionando como nosotros lo esperábamos? Y bueno, ir leyendo sus comentarios obviamente para poder tomar en cuenta esos comentarios que ustedes hagan y que los analicemos en un próximo video donde estemos hablando sobre las criptomonedas y el papel que posiblemente podrían tomar durante una crisis de este tipo. Pero bueno, sin más nada que agregar, en este caso recuerden suscribirse, activar las notificaciones en caso de que no las tengan y obviamente darle like al video si les ha gustado este contenido. Nos estaremos viendo probablemente para la semana que viene con un nuevo video con mucho más contenido e información. Y bueno, me despido por el día de hoy.